Vamos a dar inicio al webinar. Antes de comenzar, quiero hacer un repaso por los formatos de accesibilidad. Pueden anclar en su cuenta de Zoom a la intérprete de lengua de señas, Daniela Zúñiga. También pueden anclar en su pantalla la transcripción, que pueden ver el subtitulado en vivo. La pantalla se llama transcripción. Y en el caso de haber imágenes, también las personas expositoras brindarán una breve descripción para las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual. Para comenzar, entonces, el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CDTUC, junto al Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos, IAPAD Chile, y al Servicio Nacional de la Discapacidad, les damos una cordial bienvenida al webinar de accesibilidad al entorno, normativas y experiencias al servicio de las personas con discapacidad. Mi nombre es Jimena Luna y hoy estaré moderando esta actividad. Soy una mujer con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, tengo 3 tez trigueñas, pelo largo negro y hoy visto una blusa amarilla y aros azules. Saludamos entonces esta tarde a quienes nos acompañan como asistentes a este webinar, especialmente a funcionarias y funcionarios públicos de una gran diversidad de instituciones y territorios del país, y también saludamos a nuestra intérprete de lengua de señas, Daniela Zúñiga. En esta actividad en realidad es llevada a cabo en el contexto del programa de accesibilidad para instituciones públicas del Servicio Nacional de la Discapacidad, que fue ejecutado entre los años 2022 y 2023 por CDTUC junto al Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos, IAPAD Chile, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como cierre de un proceso amplio de capacitación a funcionarias y funcionarios públicos a lo largo de Chile, hemos organizado 2 webinarios. Hoy iniciamos con el primero de ellos, en el que conoceremos las normativas y experiencias de la accesibilidad en el entorno. Y el segundo webinar lo tendremos el próximo martes 14 de noviembre, también en este horario, de 15 a 16:30 horas, que abordará el tema de accesibilidad cognitiva. Voy a reiterar también y dar algunas orientaciones sobre el funcionamiento del webinar. Por la gran cantidad de personas asistentes, no podrán usar el chat ni habilitar, levantar la mano ni encender sus micrófonos. Solo podrán realizar consultas a través del espacio que dice preguntas y respuestas. Les pedimos que indiquen a quién o quiénes van dirigidas las preguntas y se priorizarán aquellas preguntas técnicas en el marco de instituciones públicas. Todas las preguntas deberán ser realizadas dentro de un marco de respeto o de lo contrario serán eliminadas del listado. Reitero los formatos de accesibilidad disponibles. Pueden anclar en su cuenta de Zoom al intérprete de lengua de señas Daniela Zúñiga o también anclar en la pantalla que se llama transcripción para ver el subtitulado en vivo. Les sugiero que se puedan quedar hasta el final porque vamos a dar algunos anuncios interesantes al finalizar este webinar. Entonces, Katy, no sé si podrá venir el director ahora. No, en media hora más nos dijeron, así que nosotros les vamos a avisar. En el intermedio con Loreto, entonces. Perfecto, entonces, ahora para continuar con la actividad, presentamos a nuestras expositoras. En primera instancia, expondrá Loreto López, de profesión arquitecta,
especialista en accesibilidad, quien ha sido parte del proyecto Accesibilidad Universal de la teoría a la práctica, quien lideró también un proceso de evaluaciones de más de 100 edificios públicos este año y que para partir nos hará un repaso sobre las principales actualizaciones de normativas de accesibilidad de nuestro país. Posteriormente nos acompañará Nieves Peinados Magdalena, quien la voy a presentar cuando sea oportuna su participación. Bienvenida, Loreto. Puedes presentar tu presentación, puedes proyectarla. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Me cuentan si ya está la presentación en pantalla, por favor? No, porque está presentando la misma que anterior. Perdón. Entonces voy a tener que presentar de nuevo. Ahí me cuentan si está ahora. Déjame habilitarte aquí, Loreto. Perfecto. Puedes continuar con la presentación, Loreto. Muchas gracias. Como les decía antes, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Loreto López. Como decía Jimena, yo soy de profesión arquitecta. El día de hoy he visto una polera negra y también uso lentes, gafas ¿cómo se llama? Ópticas, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a revisar principalmente temas relacionados a la normativa vigente en Chile sobre accesibilidad universal. Y para comenzar, es necesario poner en contexto el marco legal sobre inclusión y accesibilidad en Chile, ¿ya? El año 2010 entra en vigencia la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Y esta ley, además de asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, también establece una serie de principios, ¿ya? Estos principios principalmente corresponden a vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social, ¿ya? Desde estos principios, los propósitos y todo lo que busca implementar esta ley, se desarrollan una serie de artículos de diferentes ámbitos, ¿ya? Todos estos ámbitos son abordados con particularidades en los diferentes artículos, como decía anteriormente, y de estos, algunos también fomentan medidas de accesibilidad universal, principalmente en entornos urbanos y en edificios públicos. Como por ejemplo, el artículo 23 indica que el Estado, a través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para eliminar barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal. Como decía Jimena en un principio, es por eso también que ustedes están acá el día de hoy como funcionarios y funcionarias de distintas instituciones para ser parte de estas medidas que se tienen que impulsar para eliminar todas estas barreras, ¿ya? En el artículo 28 también se indica que deben ser accesibles los edificios de uso público, obras de espacio público en entornos principalmente urbanos, de medios de transporte público, en bienes nacionales y también en juegos infantiles, también como en plazas, parques o diferentes áreas verdes que tengamos en nuestro país, ¿ya? Desde ahí, desde estos artículos y también otros que están en la Ley 20.422, se promulga una serie de decretos y leyes que están vigentes actualmente en nuestro país y de los cuales vamos a revisar algunas consideraciones el día de hoy. Principalmente sobre el Decreto Supremo número 50 y el Decreto Supremo número 30. Bueno, y respecto a accesibilidad al entorno, uno de los documentos legales principales que están vigentes actualmente en nuestro país es el Decreto Supremo número 50, que promulga el MIMBU, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual modifica un instrumento que se utiliza en nuestro país para generar normativas sobre edificación y urbanismo, que es la OUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Como les decía, este documento, esta herramienta, la OU, es un reglamento
que regula procedimientos administrativos, procesos de planificación urbana, procesos de construcción y diferentes estándares técnicos que utilizamos al momento de construir en Chile, ¿ya? Y surge a partir de los artículos que vimos anteriormente de la Ley 20.422 y otros artículos también que hablan sobre estos temas, como el 29 y el 31, por ejemplo. Entonces, lo que hace el Decreto Supremo número 50 es incorporar a la UB requisitos de accesibilidad en diferentes áreas, como por ejemplo la planificación y el diseño de edificios de uso público y espacios urbanos, ¿ya? Además de implementar estos requisitos, también incorpora una serie de conceptos y definiciones que apoyen el desarrollo de la eliminación de las barreras que se tienen que implementar en los diferentes entornos. Bueno, respecto al tema del cumplimiento y los plazos que indica este decreto, se indica que desde marzo de 2016 existen 3 años para implementar todas las adecuaciones referentes a accesibilidad en edificios de uso público o que presten un servicio a la comunidad, ¿ya? En este caso, lo que indica también este decreto es que edificio de uso público corresponde a todo edificio que preste atención o preste algún servicio a la comunidad, sin importar cuántas personas sean ocupantes de ese edificio. Por lo tanto, si un lugar, un edificio que atiende público, atiende una persona o atiende 1000 personas, sin importar la cantidad que estén utilizando ese lugar, tienen que implementar estas adecuaciones de accesibilidad que indica el decreto. También respecto al transporte público de pasajeros y a bienes nacionales de uso público administrado por el Estado o por los organismos correspondientes, corresponde a nivel nacional de igual forma, indica que existen 8 años desde marzo del 2016 para comenzar a implementar este tipo de adecuaciones, ¿ya? Luego de estar promulgado este documento, que es el Decreto Supremo número 50, también se realizan una serie de declaraciones o de aclaratorias, que son unos documentos que permiten generar un complemento de esta ley o aclarar algunas dudas que se levantan al momento de empezar a ocupar este decreto. Y destacamos principalmente las que se realizan desde el año 2017 en adelante y que permiten, como decía anteriormente, disculpen, aclarar todo lo que se empieza a implementar en nuestro país respecto a inclusión y medidas de accesibilidad en los diferentes entornos que tienen que generar las medidas de accesibilidad y la eliminación de barreras. Este año también el MIMBU también realiza y promulga el Decreto Supremo número 30, el cual modifica otro decreto antiguo, que es el número 47 del año 1992, y lo que hace este decreto es actualizar algunas disposiciones que ya se habían realizado anteriormente en el decreto que vimos con anterioridad, relacionadas principalmente a accesibilidad universal en espacios públicos, ¿ya? Esto también va de la mano, de acuerdo a lo que comentamos anteriormente, respecto a comenzar a implementar ya las adecuaciones el próximo año, en marzo del 2024, ¿cierto? Entonces, estas disposiciones relacionadas con la normativa de accesibilidad universal se toman en consideración principalmente algunos elementos que deben ser perfeccionados o modificados en su implementación, como son, por ejemplo, la huella podotáctil, algunos anchos de circulaciones al interior de algunos espacios, algunas definiciones también, algunos elementos propios de entornos urbanos, así también como la modificación de algunos artículos en particular que hablan principalmente sobre espacios públicos y espacios urbanos, ¿ya? En esta diapositiva, además del texto que también estuve explicando ahora, tenemos una imagen de un parque, que en específico es el Parque de la Familia, que se encuentra ubicado en la región metropolitana, y vemos un recorrido ya peatonal junto hacia un lado
está ubicado equipamiento del parque y hacia el costado izquierdo vemos una línea de árboles que están acompañando durante todo el recorrido. Bueno, como les comentaba anteriormente, el decreto 30 hace modificaciones respecto a las solicitudes de los requerimientos técnicos de algunos elementos, pero también hace algunas modificaciones respecto a definiciones que son muy utilizadas al momento de diseñar y al momento de hablar de accesibilidad y diseño universal. Entonces vamos a revisar algunos de estos conceptos y ver en qué se basan principalmente estas definiciones y estos cambios que se realizan en el decreto 30 respecto al decreto 50. Entonces vamos a partir primero con la huella podotáctil. Bueno, la huella podotáctil es un recorrido conformado por pavimento, que es una utilización de una medida de una ayuda técnica en el entorno, que se utiliza principalmente para guiar o alertar en temas de pavimento, ¿ya? Este elemento tiene que tener ciertas características de texturas y además también tiene que contar con un contraste cromático. ¿Qué significa esto del contraste cromático? Tiene que ser una diferenciación de color respecto al resto del pavimento colindante. Por lo tanto, también, además de utilizar estas texturas, es necesario saber utilizar y bien utilizar el uso de este contraste cromático. Y si pueden darse cuenta, respecto al cambio que se realiza desde el decreto 50, principalmente se ahonda en el propósito que tiene este elemento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se estaba incorporando este elemento sin saber para qué se utilizaba. Entonces, en algunos proyectos se está utilizando, pero sin la debida prioridad de por qué se estaba realizando y solamente se estaba viendo como un elemento de diseño más que como un elemento técnico a implementar para asegurar las medidas de accesibilidad que tenían que tener los entornos. Bueno, respecto a otro concepto muy importante que también tenemos que tener en cuenta cuando se desarrollan proyectos en distintos entornos, es el concepto de ruta accesible, ¿ya? Y en el caso de la modificación de la definición del decreto 50, si bien es muy parecido en ambos decretos, lo que establece el nuevo documento es que es un espacio libre continuo, ya que eso se mantiene, que también es libre de obstáculos, que tiene ciertas características técnicas en sus pavimentos, por ejemplo, ciertas características de dimensiones, algunos formatos para que permita el correcto desplazamiento en forma segura de todas las personas, pero principalmente la modificación que se realiza es respecto a las dimensiones mínimas que se tienen que contar para cada caso, ¿ya? ¿Por qué se indica para cada caso? Porque la ordenanza, este elemento técnico que revisamos hace algunos minutos atrás, establece diferentes dimensiones mínimas para diferentes casos que están incorporados en esta ordenanza. Por lo tanto, el decreto 30 infiere que estas dimensiones mínimas, indica este documento, esta herramienta que regula todos los diseños que tenemos en nuestro país, se tiene que también complementar con este decreto 30, ¿ya? Y se tiene que hacer un estudio general de todas las disposiciones, tanto de accesibilidad como las otras disposiciones técnicas que tengan los diferentes entornos. Bueno, y otro concepto también que vamos a revisar el día de hoy es el SIA, o Símbolo Internacional de Accesibilidad, que este es un símbolo gráfico, ¿ya? Que inicialmente era una definición base de este símbolo respecto a colores, el diseño que debía tener, pero la modificación que se hace en el decreto 30 es ahondar dónde se tiene que utilizar este elemento, ¿ya? Entonces, mantiene las definiciones correspondientes sobre el símbolo, sobre la norma en la que se basa, los colores que debe tener, pero especifica y orienta dónde se deben utilizar, ¿ya? Para poder implementar un buen uso de este elemento. Entonces lo que indica es que se deben identificar zonas o áreas adaptadas o reservadas a personas con discapacidad.
Entonces, en ese uso es donde se va a utilizar este símbolo de forma particular. Bueno, y también como decía, les comentaba Jimena anteriormente, en este proyecto que estuvimos realizando, estuvimos recorriendo todas las regiones de nuestro país y ahí también pudimos revisar y observar en terreno algunas buenas prácticas que se han ido implementando en diferentes lugares y eso quisimos relevar la importancia de algunas instituciones que han estado ya trabajando hace algún tiempo en implementar buenas medidas de accesibilidad, ¿ya? No solo basadas en la ley, en las normativas existentes, sino que también en el trabajo en conjunto con la comunidad, con el territorio. Y eso también es importante relevar el día de hoy, la conversación y el diálogo social que tiene que verse incorporado en todas las medidas que se incorporan, siempre basadas en la ley, pero también tomando en consideración este diálogo y la participación social especialmente de los territorios y de las personas con discapacidad. Bueno, entonces dentro de las primeras prácticas, vemos una fotografía que nosotros llamamos como espacio integral. Se trata de la Plaza de Armas de Pozo Almonte y en la fotografía se observa una pérgola que nosotros llamamos acá en Chile, que es un techo con unos pilares a través de un recorrido peatonal de la plaza, donde al centro de este recorrido está el pavimento podotáctil y a ambos costados del pavimento podotáctil de esta ruta accesible está alineado y ordenado diferentes equipamientos, ¿ya? Como por ejemplo algunos asientos, algunos elementos como por ejemplo basureros, que no interrumpen el recorrido y lo dejan en libre tránsito, ¿ya? ¿Por qué destacamos este espacio? Porque además de considerar los elementos técnicos de la ley, del decreto 50 y el decreto 30, este espacio se desarrolló en conversación y en diálogo con las personas de la comunidad, ¿ya? Entonces ha sido utilizado de buena forma y se han implementado diferentes medidas de accesibilidad en este espacio. También respecto a espacios y entornos urbanos, destacamos lo que se realizó en la comuna de Loncoche, donde en esta presentación vemos dos imágenes. En la primera imagen vemos el uso y el desarrollo de un estacionamiento accesible en espacio público, el cual, además de estar señalizado, está conectado directamente con la vereda, ¿ya? Muchas veces observamos en nuestro país que se implementan diferentes estacionamientos considerados accesibles, pero no están conectados directamente a la vereda. Por lo tanto, la persona que utiliza ese elemento muchas veces tiene que transitar por donde transitan los autos para poder llegar recién a una ruta accesible. Por lo tanto, es importante destacar que no solamente el elemento es importante en sí, sino que cómo se une a esta ruta accesible, que vimos la definición anteriormente, para que realmente su utilización sea libre de barreras, ¿ya? En la segunda imagen, que está respecto a la comuna de Loncoche, vemos cómo se escuchó también algunos requerimientos de la comunidad. Loncoche es una comuna que está al sur de nuestro país, donde también hay mucha lluvia, hay algo de viento, y se implementó en algunos rebajes de vereda la utilización de pasamanos, ¿ya? Que si bien es cierto la ley no lo incorpora en estos entornos urbanos, se utilizó para entregarle mayor seguridad a las personas usuarias de estos elementos. También respecto a patrimonio y cultura, que es un tema que también es muy importante empezar a incorporar estas medidas de accesibilidad, destacamos la iniciativa del Museo Palacio Rioja de Viña del Mar, quienes han implementado ya algunas medidas de accesibilidad, como por ejemplo, ascensor, servicios higiénicos accesibles, algunos de sus accesos también han implementado medidas de accesibilidad y también han implementado en sus muestras y en la entrega de información medidas de accesibilidad. Acá, en este caso, tenemos dos imágenes. En la primera imagen se ve una muestra de una escultura, que es una obra táctil, que las personas pueden utilizar, ¿ya? Para conocer un poco más de algunas de las obras que se muestran en este museo. Y además también hay un plano áptico
ya que está también con braille, donde se puede reconocer la fachada de este edificio principalmente. Y en la segunda imagen se observa que es una fotografía de dos mujeres que están ingresando a un ascensor, y una de las mujeres es usuaria de silla de ruedas y está acompañada por esta segunda persona. Y al otro costado también se ve la escalera, que era el acceso principal hacia el siguiente nivel, como también vemos los dos elementos que están compartiendo los espacios. Este elemento que es más antiguo, que es esta escalera, que tiene en su diseño elementos propios de la época, está realizada en madera, tiene un diseño que está concorde a este patrimonio, pero a su vez se incorporan nuevos elementos que permiten implementar medidas de accesibilidad, eliminando las barreras en diferentes espacios. La siguiente imagen tiene que ver con cómo se entrega también la información en los entornos de manera accesible, y destacamos el caso del Hospital Juan Noé Tebani de Arica, quienes durante el periodo de pandemia empezaron a implementar una medida que se utiliza hasta el día de hoy. Entonces lo que hicieron ellos es generar un panel informativo, ¿ya?, al inicio en diferentes puntos neurálgicos y de conexión del hospital, donde se desarrollan diferentes actividades e instancias principales que se realizan ahí, como por ejemplo atención de diferentes consultas médicas, de entregas de medicamentos y otras actividades propias del hospital, y en su conjunto se desarrollan una serie de colores, ¿ya?, que tienen referencia a esta información que se entrega. Por lo tanto, durante todo el recorrido se va acompañando a la persona con diferentes paneles o con diferentes informaciones, que también esto ayuda respecto a la accesibilidad cognitiva, que también complementa la accesibilidad en el entorno que hemos estado viendo anteriormente. Otro tema importante es sobre el uso de los servicios higiénicos universales que cuenten con medidas de accesibilidad. En este caso, por ejemplo, el Centro Inclusivo Renacer Esperanza de la comuna de Pozo Almonte, en su nuevo diseño, ellos están hace poco utilizando este edificio que fue que fue construido hace un par de años, y lo que hacen ellos es no diferenciar los servicios higiénicos, ¿ya? Generalmente nosotros nos topamos con servicios higiénicos tradicionales y con los servicios higiénicos accesibles que cuentan con las medidas de accesibilidad que no exige la ley. Pero en este caso lo que hicieron fue solo contar con servicios higiénicos accesibles que son utilizados por todas las personas en igualdad de condiciones. Entonces también es un llamado a implementar estas medidas de accesibilidad, y que nos demos cuenta que al generar mayor diseño universal, también beneficia a todas las personas, porque son espacios más amigables, más seguros y utilizables para todas las personas. En esta presentación tenemos dos imágenes de los servicios higiénicos del Centro Inclusivo Renacer. En la imagen de la izquierda se ven las puertas, que también están en contraste cromático con el resto de los parámetros de los muros para diferenciar dónde están las puertas. Y en la imagen de la izquierda se ve el interior de estos servicios higiénicos que cuentan con medidas de accesibilidad. Bueno, y ya para finalizar la presentación del día de hoy, también dejarles como en visto que, como les decía anteriormente, no solo basta con implementar las medidas de accesibilidad que indica la ley o la normativa, sino que también es el llamado a escuchar los requerimientos de la comunidad, del territorio, para que todo esto se haga en comunidad y en diálogo. Ya eso también es súper importante de destacar y de generar también como buena práctica. Así que ese es el llamado también de la jornada del día de hoy. Muchas gracias, Loreto. ¿Hay alguna pregunta que ya fueron respondidas por Daniela Dávalos? Pero igual te la voy a comentar. Ana María Hidalgo pregunta qué pasa con el transporte público privado visitado. Como en la mayoría del transporte de Chile, no se le exigirán medidas de accesibilidad universal. Acá Daniela Dávalos comparte el decreto 142, que es el que regula, ¿cierto?, la accesibilidad
en el transporte. No sé si quieres comentar algo respecto, sobre todo. Sí, bueno, o sea, es el decreto que hay que revisar respecto a las medidas que se tienen que implementar y el llamado, como les decía anteriormente, es que todos también nos tenemos que hacer cargo de generar estas instancias de accesibilidad y partir como referencia desde la ley, pero por lo mismo también quisimos revisar y mostrar estas buenas prácticas para fomentar también el uso de estas medidas en diferentes espacios. Perfecto. Berta Brusilowski pregunta que la acera parece demasiado estrecha para un giro de la silla. Se refiere a la acera entre la zona de aparcamiento y acera. No sé en realidad a cuál fotografía se estará refiriendo, pero ahí nos pueda comentar. Probablemente quizás puede ser la fotografía del espacio de estacionamiento de Loncoche. Quizás puede haber sido el ángulo de la fotografía que se puede haber visto muy estrecha, porque en verdad cumplía con el radio de giro correspondiente. ¿Puede mostrar la fotografía? Quizás para... Podrá ser, a ver, si me da un Hay que segundo. volver. Podrá ser quizás esa. Claro, debe ser el ángulo. Claro, puede ser que, claro, al verse cortado acá, a lo mejor no se alcanza a ver bien cuál es ¿cómo se llama? La dimensión de la cera. Sí. Bueno, ahora están llegando muchas preguntas. Al final de la charla, durante la tarde, vamos a enviarles también el link de la grabación de esta webinar y también vamos a compartir esta presentación. Ahí YouTube, está, se conectó el director. ay, Se conectó el director Jimé. muchas gracias, Loreto, por tu presentación. Vamos a dejar Muchísimas gracias. para dar la palabra al director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad de NADIS, quien brindará unas palabras de saludo y de introducción a la temática de accesibilidad. Adelante, director. Sí. Muchas gracias, Jimena. ¿Me escuchan bien primero? Y le escuchamos bien. Perfecto. Agradecer a la intérprete de lengua de señas y también, bueno, saludar y dar la bienvenida. Ustedes ya estuvieron ahí, la ponencia de una experta, pero saludar a todas las personas que están conectadas de todos los servicios e instituciones públicas, ya que están interesados sobre el tema de la accesibilidad universal. Este primer webinar de dos que se van a realizar, la idea es abordar la accesibilidad al entorno, sus normativas, experiencias del servicio de personas con discapacidad. Y en ese sentido, hay que decir que la normativa es bien clara. El decreto 50, o conocido como la OGUC, está ya vigente desde hace varios años, ¿ya? Y en ese sentido lo que estamos haciendo es recordar, pero no solo eso, sino que ir más allá para poder tener entornos que sean accesibles y poder dar también ese entorno para que sea funcional, para que las personas con discapacidad sean autónomas. Pero no solamente los entornos físicos, sino también los temas de personas que tengan acceso a nuestros sitios web y que también tengan acceso a una atención que sea inclusiva. También quiero saludar a los que están organizando esta instancia, a CEDETI de la Universidad Católica, a CIAPAT, que también es una entidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que son los que ejecutan el programa de accesibilidad para instituciones públicas financiada por el Servicio Nacional de la Discapacidad. Para nosotros es muy importante porque contribuye al acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Sobre todo el acceso al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones, y también de esta forma asegurarnos que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos de forma autónoma y segura. Desde esta dirección y con todo el equipo Senadis, hay mucha gente Senadis que está siguiendo también este webinar. Yo represento solamente a todas las personas que trabajan aquí en el servicio. Nosotros contamos con el programa Accesibilidad Universal para instituciones públicas
que se ejecuta ya desde el año 2017 y que busca aportar al desarrollo de planes de acción concretos de accesibilidad y los ajustes necesarios en las instituciones públicas. A la fecha, el programa de accesibilidad universal ha evaluado 615 edificaciones públicas, contando entre ellas a algunos centros cívicos. Ha elaborado 270 informes de accesibilidad web para sitios de instituciones públicas y se han capacitado más de 3.000 funcionarios públicos en materia de accesibilidad universal e inclusión de personas con discapacidad. Y esperamos que esto siga aumentando. Ya, como ustedes vieron, contaron con la presentación de Loreto López Muñoz, arquitecta, y después de que yo hable va a estar Nieves Peinado, que también es una arquitecta de renombre internacional, donde también vamos a seguir aprendiendo al respecto de materias de accesibilidad. Así que agradecer la invitación, agradecer la asistencia y les deseo que siga siendo una fructífera jornada para generar un Estado más inclusivo y más accesible. Muchas gracias. Por sus palabras. De agradecimiento también a las expositoras y a las personas que están participando en este webinar, que ya superamos las 300 personas conectadas. Para continuar entonces, muchas gracias, director. Para continuar entonces con nuestra actividad, vamos a presentar a nuestra segunda expositora. Ella es Nieves Peinado Margalet, también arquitecta de ACEPAU, la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Nieves es especialista en diseño para todos, la accesibilidad universal y las tecnologías de apoyo aplicadas al entorno construido. Bienvenida, Nieves, y muchas gracias por participar en este espacio de divulgación en el día de hoy. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a vosotros, al Senadis, al CIAPAD, al CIAPAD y al CEDETI por la invitación, por la oportunidad de participar y de estar con todos vosotros. Es un gusto. Gracias también por las palabras del director del Senadis. Bueno, pues voy a compartir mi presentación. A ver. Bueno, pues voy a hablar sobre el tema a ver, que se ponga. Lo estáis viendo ahora, ¿no? En presentación. Bien. De la accesibilidad universal, como esa condición del entorno, pero que es algo más que una condición del entorno, ¿no? Hablaré en el contexto europeo y en el contexto español, que es un poco lo que me habíais pedido que os introdujera, pero sí no me gustaría dejar de lado el mencionar la convención, porque al final es el marco común que tenemos Chile y España, ¿no? Y muchos otros países, ¿no? Y a mí me gusta de la convención esta imagen que veis aquí, se trata de la capacidad, ¿no? Que es una publicación que se hizo para explicar la convención a los niños, ¿no? Y me parece que con este título tan simple, ¿no? Se trata de la capacidad, pues refleja lo que es la Convención de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Se trata de contemplar la diversidad y la discapacidad como una condición humana, ¿no? Como parte de la vida, ¿no? Y partiendo de esa base, pues la importancia que tiene la accesibilidad, que como os decía, además de condición del entorno, reconocido como una condición previa, es uno de los 8 principios rectores de la Convención. ¿Y qué significa eso? Pues significa que si no hay accesibilidad, pues no se pueden llegar a cumplir los otros derechos que se recogen en la Convención. Pues, por ejemplo, la educación, el trabajo. Si no hay accesibilidad en los entornos, pues esa condición no se da. Por lo tanto, la accesibilidad es ese principio rector, ese principio llave que nos abre la puerta a los otros derechos, ¿no? Por eso esa importancia, ¿no? Y bueno, y también quiero destacar que es algo muy importante, y por lo menos en la legislación española ha cobrado una importancia mayor, pues los ajustes razonables. Los ajustes razonables, que es algo que también recoge la Convención, ¿no? Como aquellas modificaciones que deben, o adaptaciones que son necesarias, ¿no? Cuando se requiere en un caso particular. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando las medidas de accesibilidad
no son suficientes, son insuficientes, ¿no? O no se han implementado, ¿no? Pues esto es el caso, por ejemplo, de no contemplar determinadas discapacidades en nuestra normativa. Entonces, a veces tenemos que llevar a cabo pues, unas adaptaciones para ese grupo, ¿no? O para esa persona en particular que a lo mejor pues, por una combinación de discapacidades las soluciones no son suficientes. O bien, en un caso que nosotros aplicamos mucho en España, en la edificación existente, las medidas de accesibilidad no han llegado a esa edificación porque es anterior a la normativa de accesibilidad y entonces necesitamos realizar ajustes razonables para adecuarlos a las necesidades de accesibilidad que tenemos, ¿no? Por lo tanto, estos dos conceptos que se complementan y que aparecen en la Convención, pues son dos conceptos que tanto a nivel europeo como a nivel español tienen mucha importancia, ¿no? Bueno, ahora ya centrándome un poco más en el ámbito europeo, empezaré por el ámbito europeo porque al final también es el marco donde nos movemos en España, ¿no? A través de la Unión Europea. Pues bien, en Europa también ratificó la Convención y por lo tanto eso la condujo a definir una serie de estrategias que ha llevado a cabo desde el 2010 y que plantea también hasta el 2030. Cuando lleguemos al 2030, pues establecerá probablemente otras estrategias porque esto es un proceso de mejora continua, ¿no? La accesibilidad, ¿no? Bueno, pues la estrategia del 2010-2020 y la que estamos ahora del 2021-2030, ¿no? Pues, ¿en qué consiste esta estrategia? Pues evidentemente en reconocer la accesibilidad, reconocer a la accesibilidad como una herramienta, ¿no? Para ejercer los derechos de las personas con discapacidad. Y la accesibilidad la define, al igual que se define en la Convención, pues en los entornos construidos y virtuales, también en las tecnologías de información y en los bienes, y servicios, ¿no? Porque al final la Convención, pues, en Europa, pues somos conscientes, ¿no? De que la discapacidad hoy en día pues, supone un riesgo mayor de pobreza y de exclusión. Se reconoce a través de estas estrategias europeas pues, las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad en su día a día, en el acceso al entorno, al transporte, a los servicios, a las tecnologías de información y comunicación, al acceso al trabajo, ¿no? Por eso, de ahí incluso la participación en la sociedad, ¿no? Pues, por ejemplo, citan en estas estrategias como 800.000 ciudadanos europeos con discapacidad pues no tienen la posibilidad o se les deniega la posibilidad de participar en las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Amparándose precisamente en esa discapacidad o en problemas de salud mental. Pues daros cuenta de la necesidad que tenemos de actuar en este ámbito, ¿no? A raíz de ello se empezó a trabajar en una ley europea de accesibilidad, que es la European Accessibility Act, y que fue aprobada recientemente, hace unos años. En ella lo que se plantea es crear un mercado interior en el mercado europeo de productos y servicios accesibles, ¿no? De esa manera, con un mercado común de productos accesibles y servicios accesibles, pues lo que, además de beneficiar, por supuesto, a las personas con discapacidad en primer lugar y al resto de los ciudadanos también, pues también reconoce que las empresas se pueden beneficiar de ellos, ¿no? Y dar ese sentido positivo para las empresas es algo importante, ¿no? Porque al final necesitamos la implicación de toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues el que haya unas normas comunes sobre accesibilidad en la Unión Europea supone una reducción de costes para todos, ¿no? Es un comercio mucho más fácil, da la oportunidad de más oportunidades de mercados para cualquier producto que tengas accesibles. Por lo tanto, es un objeto de motivación, ¿no? Esta ley europea de accesibilidad. La ley europea se aplica pues, en estos elementos que veis a mano izquierda en la imagen, ¿no? Que son las computadoras, sistemas operativos,
los cajeros automáticos, los teléfonos inteligentes, equipos de televisión. Fijaros que está quizá más enfocada a aquellos medios que tenemos hoy en día de comunicación. También en aquellos que están relacionados con el transporte, pero en el ámbito de los aviones, de los autobuses, del tren y las vías marítimas, los servicios bancarios, el comercio electrónico. Pero la importancia aunque se enfoque, aunque focalice esta ley en estos productos, la importancia es que establece la propia ley en un anexo que los entornos relacionados con estos productos tienen que ser accesibles, ¿no? Ese es el acuerdo que se ha llegado a nivel europeo, un acuerdo que a veces es difícil. Con ello no quiere decir que cada uno de los países europeos tiene sus propias leyes de accesibilidad, ¿no? Pero esto trataba de llegar a un acuerdo mayor entre todos los países. Resultado de estas estrategias de accesibilidad a nivel europeo, pues se establece también hace unos años un mandato de normalización a los organismos de normalización europeo, que son CEN, CENELEC y ETSI, a los que se les pide que desarrollen unas normas sobre accesibilidad, sobre los requisitos europeos de accesibilidad para la contratación pública en el entorno construido. La contratación pública es la contratación de los proyectos que se hacen en la administración pública, proyectos, compra de material, de lo que sea, ¿no? Dentro de la contratación pública, y se refiere al entorno construido. Esto es muy importante porque evidentemente si las administraciones públicas piden que sus productos o sus proyectos sean accesibles, esto al final se hace extensivo. Si yo hago un proyecto de un edificio y la administración que me está contratando me pide que ese proyecto sea accesible, yo voy a tener que buscar ascensores accesibles, los baños van a ser accesibles, por lo tanto las barras, habrá una dotación de barras, el pavimento, la señalización del pavimento que mencionabais, todo ello, las puertas, todo ello voy a pedir productos que sean accesibles. Por lo tanto, estoy creando un mercado que va más allá de la propia contratación pública, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, resultado de este mandato, dentro de CEN, CENELEC, de los organismos de normalización, pues se trabajó en una norma, en la norma 17.210, que era esta norma que os ponía aquí. Bueno, esta es la traducción al español porque la recogimos como norma española y habla de accesibilidad del entorno construido, pero habla de requisitos funcionales. Por lo tanto, ahora os explico qué entendemos por requisitos funcionales, ¿no? Porque en el objeto y campo de aplicación de esta norma, pues habla de que no vamos a definir un requisito técnico como que el ancho del itinerario accesible tiene que tener 1,20 o 1,50. Eso sería un requisito técnico. Vamos a hablar de qué funciones debe cumplir. Os voy a mostrar algunos ejemplos para que podáis entenderlo mejor. Estas son imágenes de esta norma, de la 17.210. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, en instalaciones higiénicas. Pues un cuarto de baño, un aseo, ¿no? Fijaros que no me está diciendo cuáles son las dimensiones mínimas del aseo, pero sí me está marcando unas condiciones en función de quiénes vayan a ser los usuarios de estos aseos, ¿no? Unas condiciones dimensionales. Por lo tanto, el proyectista y el que encarga el proyecto serán aquellos los que encargados de definir de acuerdo a las necesidades de ese proyecto, pues esas condiciones mínimas, ¿no? A mí me están simplemente marcando unas condiciones funcionales para maniobrar en ese espacio o para acceder al lavabo. Fijaros que en estas imágenes, bueno, yo os enseño las imágenes, pero está acompañado con un texto que explica estas imágenes, ¿no? Pues para que el lavabo sea accesible, pues ya sabemos que tenemos que permitir a un usuario en silla de ruedas una aproximación frontal. ¿Cuáles son los puntos críticos que debo contemplar, ¿no? Pues la altura del lavabo, el espacio inferior para que mis rodillas me permitan una aproximación, ¿no? El que no choque con el reposapiés, con la pared, el suelo, en fin, todas estas
estas condiciones que se repiten para otros elementos, como podemos ver, pues estas mesas de trabajo, ¿no? Pues en función de quién es la persona que lo va a utilizar, si es un niño, un adulto, una persona en silla de ruedas, pues nos están marcando no un requisito técnico, sino aquella función, aquel requisito en relación con la función que tiene ese elemento o ese espacio, ¿no? Pues fijaros, si analizamos pues, las transferencias que se realizan, que puede realizar un usuario o varios usuarios para acceder a un inodoro, pues ya sabemos que pueden ser de muy diferente manera, desde una posición lateral, una posición oblicua, frontal, desde un lado, desde otro, o incluso puede ser que ese usuario o donde lo estemos contemplando pues tengan unas necesidades mayores que supongan el uso de una grúa de techo, de una grúa móvil. Todo eso son requisitos funcionales según esté realizando un edificio u otro, debería aplicar o tener en cuenta unas condiciones u otras, ¿no? Creo que eso es como un avance, es una visión, evidentemente exige un mayor conocimiento de las necesidades de accesibilidad de las personas, de los diferentes usuarios, ¿no? Porque aplicar una norma en la que ya te dicen un requisito que ha sido un requisito técnico, pues no, a veces lo aplicamos sin saber por qué se coloca esta barra horizontal a un lado o a otro y entonces encontramos a veces errores, ¿no? Porque no sabemos para qué es esa barra. Entonces, pues nos encontramos con barras fijas donde debería haber una barra abatible, ¿no? Creo que entender la función de cada una de las cosas es un aspecto importante, ¿no? Y en esta norma pues viene recogida de una forma muy amplia, tanto para los espacios exteriores de uso público, para los edificios, para determinados edificios, pues vienen explicados de una forma bastante detallada, ¿no? O bien también incluye otras necesidades, otros espacios que estamos viendo que son necesarios incluir en algunos espacios, como son los aseos parastomizados o los changing places, que es esos espacios en los que se contempla pues también el uso de una camilla, ¿no? y el uso de una grúa en ese espacio higiénico-sanitario. Os he enseñado un ejemplo muy pequeño de lo que es esta norma, ¿no? Pero porque no me puedo extender, pero es una norma muy amplia en todos estos entornos y en todos estos ámbitos, ¿no? del entorno construido, ¿no? Bien, otra experiencia a nivel europeo todavía más reciente que la norma, pues es a través de la Comisión Europea se ha creado un centro, el EU Accessibility Center, ¿no? Que es un centro que tiene una sede virtual, por así decirlo, y que se extiende en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Y lo que trata es de crear pues, un centro de conexión entre todos los países, de difusión y de sensibilización sobre la accesibilidad, ¿no? Para ello, y contar con todos los agentes, ¿no? Que están interesados y que son responsables de implementar la accesibilidad y la normativa sobre accesibilidad, ¿no? Es crear pues, un espacio común en Europa sobre la accesibilidad. Actualmente este centro salió a concurso y entonces pues, ahora mismo lo dirige un consorcio formado por Fundación 11, que es una entidad española, por el organismo de estandarización o de normalización español, que es UNE, además de otros organismos europeos, ¿de acuerdo? Bueno, está empezando a trabajar y lo que es importante, sobre todo está haciendo muchos eventos de difusión. Yo no sé si desde Chile os podréis conectar, pero si entráis en Accessible EU Center, pues veréis que hay eventos que se programan casi todas las semanas en diferentes países y con diferentes temas, ¿no? Puede ser, si os permiten si os permiten registraros y acceder, pues desde luego puede resultar interesante para vosotros. Y centrándome ahora en España, pues España, igual que Chile, ratificó también
la convención y su protocolo, ¿no? Por lo tanto, en un principio eso supuso una adaptación de la normativa que nosotros teníamos de accesibilidad de toda nuestra legislación. Bueno, pues en principio la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidades, como nuestra ley marco, ¿no? En la que no se establecen requisitos, pero sí se establece el cómo funcionar, ¿no? El cómo el ámbito o cómo cuáles son los derechos, es el ámbito en el que tenemos que movernos, ¿no? Para alcanzar esa accesibilidad, ¿no? En todos los entornos, ¿no? A partir de esta ley se desarrolló también una ley sobre la accesibilidad en los sitios web y en los dispositivos móviles del sector público. En el 2018, como veis, son leyes recientes, teníamos anteriores otras legislación, pero ahora pues esta es siguiendo el marco que nos marca la convención, ¿no? Recientemente hemos hecho una modificación a la Ley General en la que se ha incluido la accesibilidad cognitiva como parte de esa accesibilidad universal, ¿no? Y bueno, y hemos reforzado ese concepto de accesibilidad cognitiva a través de la Ley 6 del 2022. Y la última ley que se ha aprobado, que ha sido en este año y que era una ley que nos faltaba, era un vacío que teníamos ahí, que es la ley que se refiere al acceso y utilización de bienes y servicios. Sí teníamos una ley sobre el entorno construido, tanto de los espacios urbanos como de la edificación, pero nos falta del transporte, también teníamos una ley, nos faltaba esta ley sobre los bienes y servicios. Finalmente este año ha sido aprobada, ¿no? Por lo tanto, tenemos ya como un marco constituido, ¿no? para alcanzar esa accesibilidad general. Os voy a mencionar un poquito en qué consiste algunas de estas experiencias, en particular pues, la que regula la accesibilidad cognitiva, la Ley 6 del 2022, ¿no? Porque lo que hace es modificar esa definición que tenemos sobre accesibilidad universal. Entonces, además de decir que la accesibilidad universal es a condición de los entornos, de los procesos, bienes, productos y servicios, pues nos dice que dentro de la accesibilidad universal debemos incluir la accesibilidad cognitiva, ¿no? Para permitir la fácil comprensión y la comunicación e interacción de todas las personas, ¿no? Y define un poco más hacia dónde desplegar esa accesibilidad cognitiva, ¿no? Habla de la lectura fácil, de sistemas alternativos, aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos tecnológicos disponibles para tal fin, ¿no? Bien, además, a través de esta ley, pues se ha creado un centro, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, donde pues se va a desarrollar los estudios, investigaciones y todo lo que se refiere al conocimiento sobre este tema, sobre la accesibilidad cognitiva. Para mí, y esta es mi opinión personal, creo que en la ley no recoge de una forma muy explícita un aspecto muy importante de la accesibilidad cognitiva. Quizás en mi visión como arquitecta pues me lleva a pensar en esto, ¿no? Que es la orientación y comprensión de los espacios, ¿no? Y esto es un aspecto muy importante de la accesibilidad cognitiva, como cuando llegamos a determinadas ciudades o a determinados ámbitos y edificios públicos cada vez más complejos, y si no seguimos unas pautas, pues si no se han seguido unas pautas en su diseño que van más allá de la señalización, aunque sea importante también la señalización, pues nos cuesta comprender y orientarnos en ese espacio, ¿no? Llegar al lugar de destino. Otro aspecto importante, otra experiencia en la que hemos trabajado desde, bueno, yo trabajo en el CEAPAT, que es como el CIAPAT, pero en España, el CEAPAT, ¿vale? Y este año pues hicimos un trabajo sobre la accesibilidad con enfoque de género. En él trabajamos mis compañeras y yo, ¿no? Cada uno de nosotros en ámbitos diferentes. Yo trabajé en el entorno construido, en los espacios públicos. Y bueno, pues evidentemente a veces el género, la visión del enfoque de género que da, si no nos fijamos en los datos, si no miramos con detalle, pues pasa desapercibido, ¿no? Pero si entramos pues en encuestas que se empiezan a hacer ya diferenciadas
entre las mujeres y los hombres, ¿no? Pues cómo se desenvuelven en determinados edificios públicos o entornos. Vemos que siempre que las mujeres en cualquiera de ellos siempre presentan mayor dificultad que los hombres. Si contemplamos lo mismo en el transporte, las mujeres vuelven a tener más dificultad en el uso del vehículo particular, del transporte público, de vehículos especiales. Si contemplamos pues igualmente el empleo, ¿no? El acceso al empleo, pues hay más mujeres que ni buscan trabajo, no buscan trabajo, no buscan ningún empleo, ¿no? Y cuando entre los que están buscando empleo, pues vemos que, o trabajando, vemos que las mujeres están en una posición inferior a los hombres, ¿no? Igualmente pasa en el uso de tecnologías, ¿no? que encuentran más dificultades, y además también hay un hecho que es importante y que hay que valorarlo cuando hablamos de accesibilidad y cuando hablamos de accesibilidad con enfoque de género. Hay más mujeres con discapacidad, aunque el baremo cambie, hay más mujeres, sobre todo en las edades adultas y según vamos envejeciendo. Cuando son niños hay más niños con discapacidad, niños hombres, niños no niñas, y sin embargo, pues a medida que nos hacemos más adultos y envejecemos, pues hay una mayor proporción y en general hay una mayor proporción de mujeres con discapacidad. Fijaros que es importante la visión de género. Una de las compañeras, Clara Delgado, que es compañera mía en esta guía, pues observó cómo en una fundación canadiense de mujeres había creado un símbolo, que se ha hecho un símbolo internacional, que era para indicar, cerrando el puño de esta manera, cogiendo el pulgar, era para indicar que necesitabas ayuda porque eras objeto de una violencia de género, por razón de género, ¿no? Esta señal que recoge una visión de género, sin embargo, no contemplaba una visión de lo que significa la discapacidad, ¿no? Porque muchas mujeres con discapacidad, igual que hombres, ese gesto es un gesto natural, es un gesto que tienen de forma natural, por lo tanto, podía crearse una confusión, ¿no? Al ver a una mujer con discapacidad que tuviese pues las manos de esta manera, ¿no? Les hizo llegar esta observación y pues oye, tienes razón. Fijaros que a veces es difícil contemplar esta situación que se da en las mujeres con discapacidad, ¿no? Por un lado el ser mujer y por otro lado la discapacidad, ¿no? Otros ejemplos, pues por ejemplo en una campaña publicitaria del Metro de Madrid en el 2011, pues nos decía, pues el metro nos gusta cómo te mueves, ¿no? Y presentaba pues estos hombres y mujeres jóvenes, ¿no? Pues saltando y decía, bueno, esa es la realidad de un transporte público para todas las personas, pues yo en el 2011 a lo mejor saltaba un poco más, pero realmente hoy sería incapaz, ¿no? Sin embargo, fijaros la evolución también en el Metro de Madrid, ¿no? Cuando ya pues incluye, ¿no? Desde mujeres jóvenes, mujeres mayores, incluye la discapacidad y hace una campaña mucho más diversa. Lo curioso de esto, y por eso la importancia que tiene cómo pensamos, es que el Metro de Madrid en esa campaña anterior, en el 2011, estaba llevando muchas actuaciones de accesibilidad dentro del metro. Había muchas estaciones que eran accesibles. Sin embargo, en la mentalidad suya todavía estaba esa visión, ¿no? Más antigua de un metro para jóvenes, ¿no? Para gente capaz, ¿no? De subir escaleras, recorrer pasillos largos, ¿no? Cuando ahora pues está buscando hacer un metro para todos, ¿no? Esa visión es importante. No sé cómo voy de tiempo porque hemos empezado un poquito tarde. Bueno, evidentemente esa visión de enfoque de género en la accesibilidad tenemos que verlo, pues además en estos ejemplos, en las calles, ¿no? En la ciudad había una persona, una responsable de un ayuntamiento que decía, tenemos que hacer la ciudad de la cesta, de la compra,
porque las mujeres nos movemos generalmente por los roles que nos tocan o que nos han adjudicado, pues nos movemos de forma distinta en la ciudad, ¿no? Y de momento pues debemos contemplar esos otros roles, da igual que los desarrollen mujeres o hombres, pero son roles que se han olvidado en la ciudad de cercanía, ¿no? La ciudad que tantas veces, y coger unos nuevos patrones, ¿no? Que resuelvan además todas estas situaciones, ¿no? Que a veces nos han pasado de largo, ¿no? En los espacios de estancia y de ocio, plazas, parques, jardines, si observamos cómo se utilizan, pues a mí me llamaba la atención una mañana en una plaza de Madrid, pues estas fotos, ¿no? De mujeres en un banco, se sientan juntas al sol, están descansando, los hombres igualmente, pero me contaba otra compañera, ¿no? Como algunas mujeres ya cuando llegan a la etapa de jubilación, ¿no? Y decían, porque ellas habían tenido una relación mayor con el barrio por esos roles que tenemos adjudicados, ¿no? Pues me conocen hasta las piedras en mi barrio. Sin embargo, los hombres que una vez que se jubilaban, ¿no? Esa relación con el barrio, cuando se habían pasado más de la mitad de su vida fuera del barrio, ¿no? Yendo a trabajar 8 horas diarias, a veces más, decían, pues no me une nada a este barrio, ¿no? Esa unión con el lugar era menor, ¿no? Otro aspecto a contemplar y que recogemos en la guía, pues es algo de los patios inclusivos. No sé si es algo que vosotros estáis trabajando en España, pues hace en los años 60, 70, los colegios y más tarde todavía, pues eran como estas imágenes que veis en gris, estas fotos en gris, ¿no? De grandes patios con espacios para jugar al baloncesto, al fútbol, a cualquier cosa, pero donde generalmente en los colegios los niños eran los que estaban jugando a estos deportes, hacían uso de estos espacios y las niñas se quedaban en los espacios residuales en otro tipo de juegos, ¿no? Se está trabajando mucho en estos temas. En Madrid, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se ha creado esta guía que me parece muy interesante porque recoge todas las actividades relacionadas con el juego de los niños, ¿no? Juegos simbólicos, social imaginativos, como puede ser contar cuentos, esconderse, cantar, ¿no? No solamente aquellos que son pues unos juegos más activos como puedan ser lo que os mencionaba antes de jugar al fútbol o otros deportes, ¿no? Y en relación a esas actividades, pues con qué elementos se relacionan, con qué tipo de espacios son, y va dando indicaciones para crear unos patios más inclusivos, tanto para niñas o para niños, ¿no? Con o sin discapacidad, ¿no? Bueno, pues creo que eso es un avance en cuanto a también, porque si esos patios son inclusivos, pues es una forma de que esos niños aprendan también en su vida, en sus inicios a entender lo que significa la discapacidad y ser ellos también más inclusivos en su vida adulta, ¿no? Bueno, en la vivienda pues también nos dábamos cuenta que al menos en España en las mujeres que vivían solas, o sea, la población, cada vez había mayor población que vivía sola en una vivienda. Esta población tendía a ser personas mayores y dentro de esas personas mayores había una cantidad mayor de mujeres que vivían solas, ¿no? 3 mujeres por cada hombre mayor. Vive en viviendas inaccesibles y en malas condiciones, ¿no? De habitabilidad, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que en la vivienda también había un problema, ¿no? Fijaros que en los datos, en los estudios que se hacían sobre accidentes dentro del entorno doméstico, veíamos que en la edad de los niños, en la infancia, hay más accidentes domésticos entre los niños. Sin embargo, en la edad adulta, sobre todo a partir de los 50 años, descendían los accidentes en los hombres y aumentaban considerablemente los accidentes domésticos en las mujeres, ¿no? Por lo tanto, esto era algo que entendíamos que teníamos que contemplar, ¿no? Son mujeres generalmente mayores y en viviendas que no cumplían condiciones.
Mira, yo os pongo un caso de este trabajo que hago en el CEAPAD, ¿no? que es resolver pues consultas y estudios sobre accesibilidad, y este era, por este enfoque de género, os lo pongo aquí, pues era una abuela que tenía a su cuidado a una niña con discapacidad en el periodo vacacional, ¿no? Cuando sus padres pues tenían que seguir trabajando y pues mandaban a esta niña con la abuela. Vivía en una zona de playa, en una zona costera, pero sin ascensor, ¿no? Por lo tanto, esta abuela cada vez tenía más dificultades para cuidar a esta niña y hacer una vida normal, de ir a la playa, ¿no? Y nos solicitaron pues hacer un estudio de accesibilidad. La solución era bien sencilla, era colocar un ascensor que comunicase con ese espacio de comunicación vertical de las escaleras y que diese acceso a las viviendas, ¿no? Según la legislación que tenemos española, esto es posible hacerlo, y además, aunque se ocupen espacios que son espacios exteriores, incluso espacios públicos, pues hay una legislación, hay una ley, ¿no? que la ley de suelo que insta para, si es necesario hacerlo ocupando espacio público incluso, podamos colocar ascensores. Bueno, pues al principio nos costó muchísimo convencer al ayuntamiento, lo razonamos, no lo veían a pesar de esta ley, y después de 11 años, después de este verano llegó esta mujer y me dijo, mira, este es el primer verano que disfruto de este ascensor, ¿no? Fijaros lo que significa tardar 11 años, que la niña pues desde pequeñita seguía yendo ahí, pues los 11 años, ¿no?, que habían pasado de su vida con esas dificultades, y a medida que su abuela también se hacía mayor y tenía cada vez mayores dificultades. Por eso me gustaría citaros este texto, este libro de Vittoria Camps, es una filósofa española, este libro Tiempo de cuidados, en los que habla de que los cuidados ya no es algo privado, no es algo que no es solo algo privado, evidentemente vamos a seguir cuidando de los nuestros, ¿no? Pero que tiene que ser algo que se contemple también en el sector público, en la administración pública, ¿no? Que debe proporcionar los instrumentos para el cuidado, ¿no? Ya bien se ejerza dentro del ámbito familiar o fuera de él, ¿no? Y habla de ciudades que cuidan, ¿no? Bueno, pues esta idea creo que está recogida de alguna manera aquí, ¿no? Y por último, simplemente presentaros otro proyecto en el que estamos trabajando y que yo os he presentado en otra ocasión y que os hablaba porque también es necesario incluir algunos entornos como el patrimonio cultural inmueble, que parece que está exento de la accesibilidad, ¿no? Parece que siempre tiene la excusa de, bueno, es que hay que proteger los valores del patrimonio, y parece que no es necesario hacerlo accesible. Bueno, pues trabajamos en una norma española para para establecer una metodología o analizar una metodología de consenso para analizar el patrimonio y para establecer medidas, un plan de intervención en el patrimonio cultural inmueble. Esa norma fue aprobada en el 2018 y a partir de ahí pues lo que hemos trabajado para hacerlo en una norma internacional, ¿no? Que es esta norma ISO, que se llama también pues, accesibilidad del patrimonio cultural inmueble, principios y metodologías para una intervención. Habla de el patrimonio cultural inmueble, es el patrimonio material, ¿no? El que es construido, ¿no? Monumentos, grupos de edificios, sitios arqueológicos, ¿no? ¿Y por qué necesitamos hacer ese patrimonio cultural? Pues fijaros que en una definición que se hace en la Convención Europea se habla del valor que tiene el patrimonio cultural para la sociedad, ¿no? Y habla de ese valor y habla de la interacción entre personas y los lugares a través del tiempo, ¿no? Ese es el patrimonio, ¿no? Nos relacionamos con algo que hemos heredado del pasado, al que le damos un valor, ¿no? Y cuando hablamos de patrimonio, a mí me gusta recordar que no solamente el patrimonio que visitamos, los lugares turísticos, sino que principalmente vivimos el patrimonio, ¿no? En nuestras ciudades, pues los centros históricos, o donde vamos a realizar determinadas acciones pues en edificios administrativos, son edificios patrimoniales. Todo eso forma parte de nuestra vida, por lo tanto, bueno, esta es una imagen de un pueblecito
en España, ¿no? que es patrimonio que está protegido a nivel español, ¿no? Es un bien cultural español y es, como veíais, esa imagen tan bonita, ¿no? Son casas excavadas en la montaña, con el castillo, la iglesia. Sin embargo, cuando nos acercamos, la realidad de los ciudadanos que viven en este pueblo, pues son ninguna calle es horizontal, son todo calles con rampas escalonadas, los accesos a las casas son muy complicados, ¿no? Y fijaros la importancia, ¿no? Recalcando la importancia de incluir la accesibilidad, ¿no? Como un valor, ¿no? Un valor clave para conservar ese patrimonio, ¿no? Y para transmitir ese patrimonio a las generaciones futuras, ¿no? Que es la misión que debíamos tener, ¿no? Disfrutarlo en el presente y transmitirlo a las generaciones futuras, ¿no? Bueno, pues en esta norma que estamos trabajando ahora a nivel internacional, pues bueno, pues tiene esta estructura, ¿no? que es una estructura de las normas tecnológicas en las que se define cuál es el campo de aplicación, si tenemos alguna otra norma de referencia que sea de aplicación o que complemente esta norma, pero lo más importante de esta norma es los principios y la metodología que ahí se establece, la metodología para establecer un plan de intervención en el patrimonio cultural, y luego tenemos unos anexos que complementan ese cuerpo principal de la norma. Con respecto a la norma española, pues hemos incluido un anexo D que me parece importante porque incluye buenas prácticas. ¿Y por qué me parece a mí importante y por qué me gusta este anexo? Porque en él reflejan pues actuaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, la visión del patrimonio también es diferente y a veces la visión de la accesibilidad, aunque tengamos ese marco general, pues está también ligado a la cultura, a la tradición de cada uno de los lugares, ¿no? Y entonces, pues el mostrarlo, ¿no? Cómo es posible, pues tenemos un ejemplo en Paraguay, ¿no? Que son las misiones jesuíticas de Paraguay. Tenemos otro ejemplo pues, en el Reino Unido, que es la Catedral de San Pablo, en Italia, en Noruega, en España también, ¿no? Todos estos ejemplos han sido elegidos por el significado del propio bien cultural, así como el reto que supuso llevar la accesibilidad y también por el proceso que se ha seguido a cabo, ¿no? Porque pretende ser un ejemplo de lo que hemos hablado antes en el cuerpo principal de la norma, ¿no? Bueno, pues os enseño algunos ejemplos, pues el de la misión jesuítica, que además fue llevado por un convenio entre la Agencia de Turismo de Paraguay, Senatur, y también la Agencia Española de Cooperación y una fundación española. O este ejemplo en Japón, que es una oficina de asignación de geisas que se ha transformado actualmente en un museo, ¿no? Y que no es un edificio tan antiguo, pero tiene un significado. Es un edificio que fue construido entre las dos guerras y, sin embargo, pues fijaros que en esta actuación, para incorporar la accesibilidad, lo que hacen es construir un edificio paralelo que añaden al edificio existente. ¿Por qué? Porque ellos siguen en esa tradición de entrar con los pies descalzos al edificio y entonces el incorporar pues una entrada en silla de ruedas lo hacen por otra entrada, ¿no? Para no mezclar unos usos con otros, ¿no? Pues es eso lo que hablaba de las tradiciones o de las culturas, o de este ejemplo en Marruecos, que es en la Medina, ¿no? Que tiene un contexto totalmente diferente a lo mejor al contexto urbano de nuestras ciudades occidentales, que tienen otra forma de construirse. Las nuestras se construyen desde el espacio público, las ciudades musulmanas se construyen desde el espacio privado, y eso hace que la concepción del espacio público sea diferente, las calles sean diferentes, ¿no? Cómo incluir la accesibilidad en estos espacios, ¿no? Este es
pues un ejemplo de patrimonio industrial es unas salinas en el norte de España, ¿no? Como en este espacio tan complicado de explotación de la sal, ¿no? Desde tiempo de los romanos, pues se incluyen recorridos accesibles, ¿no? De forma accesibles de forma autónoma y otros de forma, porque veis que el entorno es complicado, ¿no? De estas salinas, o de forma pues a través de asistida, ¿no? Por medio de estos voluntarios y las yolets, ¿no? Las sillas estas de yolet. Y bueno, esto es un poco, os he mezclado algo de normativa, de estrategias, ¿no? y de experiencias que hacen un totum revolutum, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que estamos llevando en Europa y en España, ¿no? Para ir mejorando nuestros entornos. Muchas gracias, Nieve, por tu presentación, que como tú bien decías, fue un recorrido por diferentes tipos de accesibilidad, también considerando diferentes la accesibilidad cognitiva, que vamos a profundizar la próxima semana. Y además, cuestiones bien innovadoras que habitualmente uno no logra visualizar en ciertos contextos locales. Acá hay algunas preguntas que me gustaría mucho que las pudiéramos conversar contigo. Muy Marco bien. Castillo dice, ¿qué barrera puedo identificar en la implementación de la normativa de accesibilidad general en los países de Europa? Y si es que conoce un poco la cultura chilena, ¿cree que podría haber alguna gran barrera, sobre todo a nivel actitudinal de las personas? A ver, empiezo la primera. La primera dificultad, o sea, en el ámbito europeo, ¿cuál es la dificultad que estamos encontrando? Pues en esa norma común para los países europeos, ¿no? Pues en realidad creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Actualmente cada país tenemos una legislación diferente. Entonces, y además con diferentes niveles de desarrollo, ¿no? Hay países que están empezando y otros países que tienen un desarrollo más largo. El llegar a un espacio común es difícil y es un esfuerzo considerable, pero se está trabajando en ello, y prueba de ello era la norma que os enseñaba. Quizá esa norma por eso establece requisitos funcionales, porque permite a cada país dar una respuesta a esos requisitos funcionales de acuerdo con su propio desarrollo, ¿no? Que es importante, ¿no? Entonces, estamos en esa fase y ahora estamos intentando dar algunos requisitos técnicos sobre esos requisitos funcionales, ¿de acuerdo? En el ámbito chileno, bueno, evidentemente, y en el ámbito español ocurre lo mismo. La actitud es importante y el que nos llegue a todos, a mí, por ejemplo, estaba viendo cómo subía el número de participantes en este webinario y estaba sorprendida. Estaba diciendo, ¡jo, guau, que esto es estupendo! 300 personas aquí, ¿no? Eso refleja que hay una sensibilidad importante en Chile, ¿no? Y bueno, yo he participado con vosotros en otras ocasiones y siempre he percibido esa sensibilidad y ese conocimiento, porque una cosa es la sensibilidad y otra cosa es el conocimiento. Y una cosa es la actitud y otra cosa es también el tener una responsabilidad, ¿no? Porque la actitud la podemos tener, pero también hace falta respaldarla con conocimiento y responsabilidad. Y yo eso lo veo en Chile. O sea que yo creo que bueno, pues que hay que trabajarla día a día, eso es así, ¿no? Vosotros lo sabéis muy bien, ¿no? Y repetir las cosas y a veces no salen como estaban pensados o no nos arreglan esa calle, ¿no? Pero o hacen mal una calle nueva, ¿no? Eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Pero pues bueno, es a base de repetir y repetir, ¿no? Aquí estamos también en este mismo webinar. La idea es poder ir difundiendo distintas estrategias en materia de accesibilidad, que estas vayan permeando y llegando a los tomadores de decisión también. Claro. Nieves, hay otra pregunta que me gustaría abordar. Dice, para los edificios públicos que son antiguos y que ingenierilmente es imposible adaptarlos, ¿cómo se maneja el tema?
yo no creo que nada sea imposible, ¿eh? Eso es lo primero, ¿no? Evidentemente, la edificación existente, los edificios que existen, pues ofrecen una dificultad mayor, ¿no? Pero yo creo que cada vez tenemos más herramientas para hacerlos accesibles, ¿no? Y prueba de ello es que los estamos haciendo. Fijaros, yo os mostraba el caso de este edificio de viviendas en esa zona de la playa, que es una vivienda de vacaciones, pero, por ejemplo, en España, porque, bueno, además de los edificios públicos, es muy importante que las propias viviendas donde vivimos sean accesibles. De nada nos sirve que el edificio sea público si no podemos salir de nuestra propia vivienda, del lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, en se hizo una legislación que a mí me parece muy avanzada cuando lo comento en otros países, incluso países europeos, ¿no? Que era permitir colocar un ascensor o los elementos de mejora de la accesibilidad, de eliminación de barreras de la accesibilidad, ocupando el espacio público. Es decir, se consigue la accesibilidad de un espacio privado, que es un edificio de viviendas en el que viven unas personas privadas, ¿no? A través de la ocupación de un espacio público. Y eso se establece a través de una ley. Entonces, a mí me parece, y hay muchos, si tenéis la oportunidad de venir a Madrid o a cualquier otras ciudades, sobre todo en ciudades grandes, pues de repente veis que hay ascensores en el exterior de los edificios de vivienda. En los años 60 se construyeron sin ascensores, pues edificios de 4 plantas, 3 plantas, 5 plantas, y ahora nos hemos dado cuenta que mucha gente se queda ahí atrapada, ¿no? Pues actuaciones de ese tipo, ¿no? Ayudan también a que haya soluciones, pues incluso para la edificación existente, ¿no? Este es un ejemplo. Perfecto. Y como última pregunta, Ana Alcayaga nos dice en relación a centros comunitarios, específicamente al enfoque de género, ¿cómo podemos incluir más elementos? Me imagino que cómo podemos incluir más elementos desde el enfoque de género en los centros comunitarios que son a nivel local. Bueno, el enfoque de género. Aquí estamos empezando, sobre todo desde el punto de vista de la discapacidad, ¿no? Y de las mujeres, o de la accesibilidad, porque hemos querido decir accesibilidad con enfoque de género, ¿no? Bueno, creo que primero es cambiar la mirada. Mirad, a mí y os lo digo porque por mi propia experiencia, yo voy a contar mi propia experiencia. Yo llevo muchos años trabajando, resolviendo consultas que me hacen personas con discapacidad. Jamás miraba si era hombre o mujer quien se dirigía a mí. Vamos, sí lo sabía, pero no hacía una solución particular o no me fijaba en que podía haber una solución particular al respecto, ¿no? Y, haciendo pues la adaptación de la vivienda o cualquier otro problema o dificultad que tuviesen estas personas, ¿no? Y hace un año o año y medio pues me dijeron, se empezaba a hablar mucho de género y todo esto, y me dijeron, oye, tienes que dar una charla de género. Y yo, pues yo no sé nada, ¿no? Yo, ¿qué voy a hablar de género, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso yo empecé a mirar, ¿no? Y lo primero que me di cuenta es esa dificultad. Yo trabajo mucho en el entorno de la vivienda, entonces lo primero que hice es pues ver esos datos, ¿no? Mirar, oye, pues resulta que sí, lo que os comentaba, ¿no? Y luego eché la vista atrás en los casos que había resuelto a lo largo de todos estos años, ¿no? Y empecé a fijarme pues que había rasgos que a lo mejor no son identificables. Pues me acuerdo de una chica joven que se queda, que tras un accidente pues se queda en una situación de discapacidad. Bueno, lo que representa para esa chica, ¿no? Con 18 años, en fin, tienes que adaptarle la vivienda, tienes que darle una autonomía porque va a seguir viviendo con los padres cuando ella estaba pensando a lo mejor en independizarse, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son como que casi no las tocas, ¿no? Porque están ahí, pero son muy difíciles de ver, pues es lo que hay que ir trabajando, ¿no? Y bueno, hay otros aspectos que se hablan de una forma más explícita, pues el tema de la violencia o el tema
pues de la fertilidad o asistencia sanitaria, ¿no? Pues todo ese tipo, o la asistencia reproductiva, todas estas cosas son quizá más ligadas al propio género, ¿no? Pero hay otras cosas que están allí, ¿no? Y que también forman parte, ¿no? de esa perspectiva de género, ¿no? Y que hay que pararse a mirar, ¿no? O sea que no sé muy bien cuál es el camino. Sí, esto es muy reciente, entonces yo creo que estamos en constante aprendizaje respecto Sí, a la accesibilidad con enfoque de género. Muchas gracias, Nieve, por tu participación. Sabemos que está con tiempo bien, agenda bien difícil de repente de poder tener tiempo para este tipo de actividades, así que te agradecemos mucho. Y vamos a ir cerrando este seminario. Voy a agradecer a todas las personas que estuvieron participando, especialmente a nuestras expositoras, también a Daniela Zúñiga. Y antes de terminar, quisiéramos darle algunos anuncios que ya les adelantábamos. Acá, sí, gracias. Ustedes saben que existe la plataforma academia.senai.cl, que es una plataforma de capacitación para funcionarios y funcionarias públicas, que es Academia Senai sumará nuevos cursos al catálogo que ya cuenta con 5 cursos. ¿Puedes mostrar la siguiente? Ya cuenta con 5 cursos que son los que están aquí en pantalla: curso introductorio con contenido sobre derecho a la accesibilidad universal, desafío de los servicios públicos, acceso universal a la información y las comunicaciones para la inclusión, accesibilidad universal, accesibilidad web en dispositivos móviles y accesibilidad cognitiva en el servicio público. Ahora se va a sumar un 6º curso denominado Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Así que desde mañana deberían poder acceder a este nuevo curso. Dejemos hasta acá, Lore, y durante las próximas semanas anunciaremos 5 nuevos cursos. Puedes mostrar el link para que la gente lo pueda ahí tener a la mano. Durante las próximas semanas se van a ir sumando 5 nuevos cursos que estarán disponibles en la Academia Senai, cuyo link es el que está en pantalla, academia.senai.cl. Con esto cerramos este webinar. Agradecemos al director nacional de Senai que nos acompañó el día de hoy, a nuestras expositoras, las arquitectas Loreto López y Nieves Peinado, y a Daniela Zúñiga como intérprete de lengua de señas chilena. No olviden seguir nuestras redes sociales e inscribirse en el webinar de la próxima semana, que llevará por nombre Accesibilidad Cognitiva, conceptos e ideas para entornos y comunicación en el servicio público, que realizaremos el martes 14 de 3 a 4:30 de la tarde. Cupos limitados, por lo tanto es necesario preinscribirse y recibir confirmación de su participación. Nos vemos próximamente. Adiós.